Hola, estimados alumnos, colegas. Hoy vamos a comentar sobre algo que hemos padecido durante muchos años los docentes y también los estudiantes y que seguimos padeciendo y que tenemos hoy grandes problemas todavía en cuanto a este tema. Es un tema que hoy está influyendo en la baja calidad de la educación, queriendo quizás hacer esos sistemas, propuestas, métodos eficientes y eficaces. Lo que estamos haciendo es una educación verdaderamente atrasada, ineficiente, subjetiva, no objetiva, y de aquí nada bueno sale. La educación y la burocracia. Quizás muchos de ustedes estén seguramente muy identificados por esto de la educación y la burocracia. Han sufrido en carne propia burócratas educativos. Hoy vamos a tocar esto, que es muy delicado, que nos puede inclusive influir en contratos, en cosas, en que podamos ser recontratados, podamos hacer, o sea, es todo un problema hoy, incluyendo con los dirigentes, con nuestros jefes. No todos, no se puede generalizar, pero una inmensa mayoría, lamentablemente. Esa burocracia en la educación, esa burocracia que tiene que ver con papeleo, planeaciones con no sé cuántos días de antelación, actas y más actas y oficio y una evaluación que hay que entregar con no sé cuántos días y proyectos que para nada sirven, que se van para una gaveta, un cajón, reuniones ineficaces, muchas veces para hacer una reunión para la próxima reunión, que al final es la reunión que se habla de todo y para nada sirve. En fin, programaciones, todos elementos administrativos, actas, formatos y más formatos y recontraformatos, que hay que hacerlo encuadrado en esos formatos, a veces ni los cuadros sirven porque se llenan muy rápido. En fin, todo lo que está padeciendo hoy la educación, donde no tiene en cuenta esta burocracia la realidad, la apropiación del conocimiento de los alumnos, de cómo los alumnos se van a apropiar de ese conocimiento. Se olvidan de los alumnos, simplemente se van hacia el cumplimiento de normativas y más normativas que todos los días cambian, que todos los días es un formato diferente y aquellos planes y programas que tienen todos estos elementos y no tienen en cuenta en sí al alumno. Por eso yo siempre he dicho que esa educación copiada y recopiada por recetas de años anteriores, ya José Martí lo decía en el 1884, no logra buscar ese desarrollo. Es imposible que sean eficaces. Y hay reformas y contrarreformas y más reformas y escuelas y nuevas reformas y reforma de la reforma que no soluciona los problemas de una calidad educativa y mucho menos de la excelencia de la educación. Estos son los paradigmas actuales de la educación. La educación como un derecho humano. Todo hombre cuando nace al mundo tiene el derecho que se le eduque, decía José Martí. La educación a lo largo de toda la vida, desde que uno nace hasta que uno muere, desde antes de nacer inclusive, y el momento después del nacimiento, después del nacimiento la estimulación temprana, inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, la universidad, posgrado y gratuito. La educación integrada para el hombre. Sí, esa falta de cultura general integral que tienen hoy nuestros alumnos y nuestros profesores y mis colegas muchas veces tienen problemas en esta, que no es culpa de ellos, ni es culpa de los profesores de ellos, es culpa de un sistema anquilosado, un sistema que no trabaja esa cultura general integral. ¿Qué ciudadanos dejaremos en este mundo, en esa sociedad posmoderna? No es qué país dejemos a nuestros hijos y nietos, sino qué hijos y nietos vamos a dejar en esa llamada sociedad posmoderna. Los recursos humanos.
y el concepto de capital humano. Si no tenemos una cultura integral, imagínense usted, si no tenemos desarrollo, si no tenemos esas bases muy importantes para comprender cosas, para poder tener ese pensamiento lógico, histórico, para poder trabajar, desarrollar, que vamos a tener ese capital humano, o una falta fundamentalmente de elementos de imaginación, de desarrollo, de nada. El desarrollo es fruto de la educación, la cultura, de la cultura. Todos los países que triunfan, todos los que tienen desarrollado su educación en su cultura. Entonces, realmente es un problema hoy en día. Seguir copiando recetas de otros países, de otras culturas que nada tienen que ver con las nuestras. Y eso es un problema. Y es un elemento burocrático, la copia de receta, porque fue trabajado en tal país de Europa o en tal país de Norteamérica, y en la vida real nosotros, los latinoamericanos, no somos europeos, no somos norteamericanos, somos latinoamericanos, tenemos nuestra cultura y tenemos que basarnos en ella y dejar de estar pensando hoy en día en seguir copiando recetas. El que hoy domine la tecnología, el que hoy domine esto que estamos haciendo, el que hoy domine el trabajo en línea, el que hoy pueda trabajar en la computadora, bajar información, etcétera, etcétera, es el que va a tener el poder. Y bueno, ¿qué nos ha traído la globalización? Sus mitos, sus realidades, las cosas buenas, las cosas malas, el neoliberalismo, el impacto que ha tenido estas últimas décadas en América Latina. Ahora, viene elementos que tiene que tener un sistema educativo, un carácter integral y sujeto a proceso en desarrollo. Fíjense bien, un carácter integral y sujeto a proceso de desarrollo. O sea, tenemos que pensar en ese desarrollo. Un carácter dinámico, o sea, un carácter de proceso dinámico y creativo. Óigame, qué creatividad vamos a tener cuando ya vienen predeterminado todo lo que tenemos que hacer en esa planeación, con formatos de planeación, donde tenemos ya abajo predescrito las actividades didácticas, queramos o no queramos. Qué dinámico va a ser si todo está copiado y pegado y obligado. Y nos hablan de libertad de cátedra. Pero ¿qué libertad de cátedra tenemos cuando tenemos ya formatos que obligadamente llenar? Innecesarios espacios esquemáticos. Pero estamos todos bien organizados. Organizados porque desgraciadamente los directivos no saben leer, no saben interpretar, no tienen comprensión lectora para cuando usted explica qué quiere hacer. Y esas planeaciones, porque es muy importante planear y evaluar, pero la parte más importante del proceso docente educativo, que es el cómo aprenden mis alumnos, eso no les importa mucho. Es más, ni lo conocen. El carácter de independencia con el conflicto histórico-social, cuya necesidades busca enfrentar desde una perspectiva formativa de la personalidad. Hoy tenemos un problema grave. En esto de la pandemia, de enfermedades como la que tenemos, hoy tenemos un conflicto social. Y es un momento histórico que estamos viviendo en este conflicto social. Entonces hay que ver cómo vamos a desarrollar, a formar esa personalidad en nuestros alumnos. La relación con el desarrollo social. Muy importante esta parte. Estamos hablando de una sociedad burocrática. Es como un arroz precocido que ya viene preparado todo y no le damos posibilidad de que haya creatividad, que haya imaginación en nuestros alumnos, que puedan solucionar los problemas, que pueden surgir en cualquier momento y que son problemas como este que está sucediendo hoy, esta pandemia. Bueno, llegamos a la burocracia de la educación. Ese burócrata, ese tipo racional, burocrático, que lleva a la burocratización de la sociedad y de las formas educativas en general. Los aparatos educativos que se adecuan a su estructura y proceso a la enseñanza de especialidades. Exigencia de una nueva forma de dominación, de división del trabajo. Hoy los burócratas son los que dominan todos los procesos. Pero yo pregunto, ¿conocen ellos los procesos en sí? Vamos a ver esto más adelante. La parte del liderazgo, la parte del líder. Adivinar es un deber de los que pretenden dirigir para ir delante de los demás. Se necesita ver más que ellos. Entonces vamos a ver que esto lo dijo José Martí, vamos a ver esos directivos educativos burócratas,
Repito, no son todos. Por suerte, algunos son verdaderamente educadores y conocedores de las ciencias pedagógicas. Pero la mayoría son directivos educativos burócratas. Y son burócratas para poder sobrevivir, ignorando las ciencias pedagógicas. Directivos que son administradores, que no son educadores, que estudiaron administración, que estudiaron dirección y que malamente hicieron una maestría muchas veces en educación, maestría que sabe Dios cómo lo hicieron. Incapaces de conocer qué es el proceso docente educativo, que defiende su puesto de trabajo a toda costa. Para eso tienen que buscar un protagonismo. ¿Por qué? Porque no lo tienen en las aulas, porque no son eso, porque no pueden dar clase a la mayoría. Otros dan, pero mediocres son. Y que estamos hablando de estos cambios burocráticos que tienen que hacer sistemáticamente para darse protagonismo, para poder defender su plaza, para decir en este caso que estamos haciendo cosas modernas, actuales, que estamos cambiando los formatos, las actas, etcétera, etcétera, que cambiamos la forma de entrega, cambiamos la forma de hacerlo, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante porque eso es ineficaz. Y sobre todo, todavía hoy tenemos la adquisición, el trabajo en esas plataformas digitales de copia y pega y enviar fundamentalmente bibliografía. En aquellos foros donde la gente copia y pega de los libros, de la bibliografía que le entregamos. De aquellas tareas que se suben predeterminadas y hechas ya de las 3, 4 primeras páginas de internet. Por eso, ya esas plataformas inclusive se quedan anacrónicas ya. Cuando tenemos muchísimas plataformas que se pueden trabajar como Zoom, como Meet. Y ya estamos hablando inclusive de plataformas que han aumentado la cantidad de alumnos como WhatsApp, como Instagram, Instagram no, como Telegram, y los que vengan porque van a seguir aumentando y van a seguir saliendo más eficaces, donde hay protagonismo, donde ves al alumno, en el momento, se expresa, se habla, ves sus gesticulaciones, su semblante. Sujeto muy importante en la educación, en la ciencia social, en la psicología. Sin embargo, todavía seguimos creyéndonos que somos creativos, estos directivos con formatos, actas, papeles y más papeles, que nos inclusive actas, papeles o actas y cosas que tenemos que ahora hacer en internet y que tenemos que enviar y subir, inclusive agarrar nuestra firma, copiarla y pegarla y meterla ahí sabiendo cómo esa firma va a ser utilizada. Son dioses inclusive que pertenecen a esa santa inquisición que juzga al profesor para poder mantenerlo o sacarlo cuando no posee capacidad este directivo para visitar una clase, para comprender las estrategias didácticas de los profesores, porque ya vienen predeterminadas esas estrategias que tienen que ser como dice la institución, donde no hay libertad, y hablan de libertad de cátedra, pero no hay libertad para tú hacer un sistema de evaluación diferente, una planeación diferente. La burocracia educativa es un problema tan cotidiano y obvio que ha terminado con convertirse con un problema amigo. No por mi apellido, pero sí es un problema amigo. ¿Y por qué es un problema amigo? Muy fácil. Porque todos sabemos que ocurren, pero hemos dejado de pensar que son solucionables. No se puede solucionar. Para llegar a esta conclusión se pueden recorrer varios itinerarios personales de cada uno de nosotros como profesor. La conclusión es la misma, la sensación de inutilidad, porque es inútil, pérdida de tiempo y eficacia de nuestra tarea docente. Eso es lo que pasa. Dedicamos más tiempo a este trabajo que verdaderamente a la planeación, a la preparación, al conocimiento de los alumnos, al conocimiento de los temas, a la creación de ciencias pedagógicas. Hoy estamos hablando de qué, de esa burocrática de documentación, trámite con un profesor y sus diversas funciones que tiene que tener. Es un factor directo de una baja calidad del docente. Ah, pero eres buen burócrata, eres buen docente. Calidad y burocracia son inversamente proporcionales, son completamente antagónicos. Las administraciones saben que esta afirmación es verdad. Ellos lo saben.
Se lo han recordado asociaciones, sindicatos, foros, congresos, eventos, algunos profesores de principio y muy comprometidos con la ciencia pedagógica para la educación de calidad y la formación de las nuevas generaciones, se lo han dicho. Pero ellos tienen que defender su trabajo, su puesto. A veces están ahí para perder el tiempo. A veces están ahí para inventar papeles. A veces están ahí porque necesitan. Yo no quiero que se vayan. Yo quiero nos facilite, que nos facilite nuestro trabajo, que nos facilite y que no nos impida y que no sean más difíciles las cosas. Porque muchos burócratas, y la burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Fíjense bien, el arte de convertir lo fácil en inútil por medio el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil, porque es inútil lo que se está haciendo. Ahora, ¿por qué los directivos no simplifican aquello que es un obstáculo evidente? Pues hay varias razones. Hay políticas, sociología que explican esta indiferencia. El desconocimiento práctico e interno del problema que se debe resolver, la educación científica, las ciencias pedagógicas. Los escasos conocimientos pedagógicos de muchos directivos para supervisar el proceso educativo de los profesores. Indiscutiblemente que muchos directivos no tienen una guía para poder entrar a una clase y verificar la calidad y el desempeño de sus profesores. Es más, no le pueden preguntar al profesor, no saben qué es una planeación, no saben qué es estrategia didáctica, no saben ni tan siquiera el plan temático del diseño curricular. Es más, no saben las bases teóricas, filosóficas, psicológicas, pedagógicas en que se sustentan los diseños curriculares, los planes y programas. Se los preguntamos. Pregúntenle a su directivo en qué sustento filosófico se sustentan sus planes y programas de las carreras en educación superior, en bachillerato, en secundaria. Y verán qué les dice. Intentar reconocimiento y protagonismo para continuar en esa plaza como directivo. Para eso es que hace falta modernizar todos esos procesos administrativos y burocráticos, trasladándose todo esto a la planeación y a la evaluación con nuevos formatos, actas que necesitan cursos. Y por supuesto hay necesidad de cursos de autorización de alguien burócrata que da curso. Cursos para plataformas digitales, cursos de instrucción, cursos porque tienen que defender el trabajo, su dinero. Perfecto, ok. Está muy bien que defienda su trabajo, pero que nos facilite, no que nos complejice y que nos vuelva inútil el trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no hace lo difícil, lo fácil. Un segundo argumento. La burocracia legislativa afecta a todas las escalas un centro educativo. Tenemos una cantidad de normativas y leyes que para nada sirven. Un director no debe ser solo un gestor, debe ser un líder pedagógico, debe ser ejemplo que encarne, aglutina un proyecto en un centro. Un director debe ser tan buen profesor como cualquiera de sus profesores, inclusive cuando un profesor se enferma debe cubrirlo. Es más, un director, un directivo, un coordinador debe y tiene que dar clase para estar a tono, para ser ejemplo, para saber qué está pasando, para saber qué pasa con las generaciones de alumnos. Porque hay directivos que llevan años ahí y ya han pasado años desde que no existían en internet y siguen de directivos. Un claustro de profesores son el capital humano que dignifica y puede mejorar cualquier resultado educativo. No es un conjunto disciplinado de inercias burocráticas sin ningún resultado y ineficacias para sus tareas. Podríamos ir con otras instancias, inspectores, supervisores. ¿Qué nos queda? Exigir medidas realistas de mejora o seguir la inercia. Las leyes educativas deben de apoyarse en sus profesionales, no frenar y dispersar su trabajo. Y esta burocracia dispersa el trabajo. Estamos esperando exigencias, sí, pero instrumentos también que nos faciliten y que no sea más difícil. Muchos directivos hoy son solo gestores. No son líderes pedagógicos.
que encarnen, aglutinen un proyecto de centro. No son ejemplos ante nuestros profesores, porque no imparten clases nunca. Solo conocen los proyectos de calidad y hablan de calidad y palabrería, y aprendizaje esperado, aprendizaje simple, significativo, y hablan todo esto como un elemento de modernidad, como un elemento de moda. Sin embargo, usted le pregunta inclusive el concepto de didáctica, la base filosófica de esa didáctica, no se la sabe. Y en la vida real, esos proyectos de calidad lo que hacen es complejizar cada vez más trabajos improductivos de los profesores, que tienen que dedicar más tiempo a estos trabajos burocráticos que a hacer estrategias didácticas para apropiación del conocimiento de los alumnos. En estas últimas décadas se ha predominado un modo de gestionar el cambio curricular, que aunque la administración habla de un currículo abierto, flexible, hoy los grandes sistemas educativos hablan de flexibilidad del currículo, del protagonismo de los centros, de la autonomía y profesionalidad de los profesores, etcétera, etcétera, en la práctica, al final del proceso, podemos decir que se ha acabado con un modelo técnico burocrático. Y eso es lo que se quiere gestionar, ese modelo burocrático. Se creó un discurso de apertura, flexibilidad curricular, pero no se crearon contextos que permitieran hacerlo flexible ese currículo y abierto a los centros y a las aulas, obligando a un tipo de planeación, de estrategia didáctica, de evaluación completamente estandarizado, burocrático, llenos de formato, donde no hay posibilidades de que el profesor tenga creatividad, imaginación, donde el profesor no puede emitir un criterio porque ya viene predeterminado en estos oficios, en estas actas, en estos modelos, en estos formatos. La autonomía ha quedado como una retórica oficial, donde se habla de libertad de cátedra, etcétera, etcétera, cuestionada constantemente por una tradición administrativa anquilosada en los tiempos, incrementada en estos últimos años sobre la regulación de las relaciones prácticas docentes. Esto conduce a que se haya una desprofesionalización de la enseñanza y a una uniformidad de la vida de los centros escolares, desconociendo la diversidad, la cultura, la sociedad y el momento histórico que estamos viviendo. Se desconoce hoy la diversidad, hoy se habla de premiaciones estandarizadas. Pobre alumno que no entre en todos esos estándares. Pobre alumno diverso. Y todavía son capaces de hablar de inclusión e incluir por una normativa, pero no por integrarlo verdaderamente socialmente útil a ese alumno. A lo que se dedican de verdad su tiempo los profesores hoy en día. ¿A qué se dedican? Aunque no quieran. Cada vez es más habitual que los docentes se quejen de la gran carga administrativa y burocrática que han de aguantar, lo que dificulta todas las labores diarias e impide que se dedique a la investigación. Hoy, tan importante que es la investigación científica, tener un banco de problemas en nuestras instituciones para solucionar los problemas de nuestra institución mediante la investigación científica y pedagógica, se le da muy poco peso a la investigación y pocos recursos, porque lo más importante, ¿qué cosas son? Las actividades burocráticas. Cualquier profesor sabe que la burocratización del trabajo del docente, que se vuelve en altas y más altas, formatos y más formatos, reuniones, evidencias y más evidencias, porque muchos directivos son incapaces de visitar clases, porque se ahogan en papeles primero que todo, porque no tienen tiempo de actualizarse, porque se lo piden de arriba y más arriba, y se lo piden a última hora, porque el trabajo es para ayer y no para hoy, ni para mañana, porque no hay planificación inclusive del trabajo burocrático. Y porque muchos no tienen formación pedagógica y no saben de qué se trata la pedagogía. Todo esto anterior impide que el profesor se actualice. Se dedique tiempo a conocer a los alumnos mediante un buen diagnóstico como proceso y no como momento. Y no solo los aprendizajes previos, sino también que le dedique tiempo a la parte afectiva, emotiva de la personalidad, basado en un diagnóstico psicopedagógico, una aprehensión de estrategia didáctica basada en ese diagnóstico, y que tenga en cuenta que los alumnos, tenga en cuenta cada alumno en su grupo de clase de manera particular y no son unos cuantos, porque se habla de estándares y estandarización de todo, simplemente vamos a satisfacer las necesidades de unos cuantos y los demás les hacemos abandono pedagógico, porque así lo plantea
los formatos. Así lo plantea cómo debemos planificar. Así nos lo piden. Y esos documentos hay que entregarlos a dirección. Ay, la pedagogía burocrática. Bueno, ¿para qué decirle, no? En muchos países es una creencia y es una realidad esto de la creencia esta, en muchos países esta creencia de sistema de control, que ha demostrado para servir muy poco, porque queremos controlar al profesor y que ha generado incremento notorio de trabajo burocrático con los profesores que se están lamentando. Por lo tanto, queremos controlar tanto que descontrolamos. Queremos tener el control porque no tenemos confianza en los profesores. Y no tenemos confianza porque tampoco estamos supervisando el proceso. ¿Y por qué los directivos no supervisan el proceso? Porque no saben supervisar el proceso. Porque lo que saben es revisar formatos, actas. Hasta ahí. No digo que todos, una inmensa mayoría, lamentablemente. El incremento de tareas burocráticas y administrativas para los equipos directivos y docentes no han supuesto una mejora de calidad en la enseñanza ni en los resultados del sistema educativo. Y en institución educativa, desde preescolar hasta nivel superior burocratizado. ¿Qué le pasó a la enseñanza de las ciencias pedagógicas? ¿Por qué no se le investiga los problemas educativos, tanto institucionales, de los profesores, de los alumnos, para darle solución científica? Hoy los profesores se pasan más tiempo llenando formatos, formularios, actas, que estudiando, investigando para lograr una apropiación del conocimiento de los alumnos. Hoy son para los directivos, la mayoría que son administradores, los buenos profesores, aquellos que entreguen los documentos en tiempo y forma, como se les pide, de la forma que se les pide, con los colores que se les pide, los espacios, los formatos APA, ARIAL 12, etcétera, etcétera. Eso ni lo leen. Simplemente entregar como lo piden, bonito, en formato, con rebordes, con el escudo, con el sello. Piden en nuestras presentaciones sellos que son nuestras. Y la piden que llevan el sello institucional, que lleven todos los escudos, etcétera, etcétera. Porque todos esos papeles sirven para llenar los cajones. Llenar los cajones para cuando venga el supervisor, el metodólogo, el poder, entonces ellos ven que tienen todo eso lleno de esas planeaciones. Planeaciones que en cantidad son muy buenas, que lamentablemente ellos tampoco, esos supervisores tampoco tienen preparación para conocer las adaptaciones del currículo que se tenga que hacer en una planeación, para saber qué se está planificando, qué cosas son las estrategias didácticas, los planes y los programas. Esto hace que el profesor entregue una cosa y haga otra. Todo hoy, casi la mayoría de los profesores en estos sistemas educativos burocráticos trabajan por un currículo oculto. El currículo no debe ser oculto. El currículo debe conocer mi director, mi coordinador, mi jefe de departamento. Pero hoy no lo conoce, porque no se lo decimos. Porque lo que sí decimos y lo que hacemos es entregar los papeles, que nos cuesta tanto trabajo y tanto tiempo inútil para entregar, para satisfacer las necesidades burocráticas, pero no verdaderamente para aplicarlo a nuestros alumnos. Porque si aplicamos esos modelos, si aplicamos esas planeaciones, no tenemos alumnos con altos desempeños. Ay, líbranos de papaleo. Amén. En su libro, David Graeber, en España, aborda el problema del papeleo del siglo XXI. Trata de una utopía de las reglas sobre la tecnología, la estupidez y las alegrías secretas de la burocracia, decía Melville House. Todo ha sido una manera de asegurarse de que estamos demasiado controlados, monitoreados, cansados, ocupados, para poder preguntar, para poder sublevarnos, para poder decir y preguntar, bueno, ¿y para qué cambió formato? ¿Para qué hace falta el nuevo formato? ¿Para qué hay que entregar copia y 3 copias? Original y 3 copias. ¿Para qué hay que traerle una a la secretaria, otra a la otra secretaria, otra a contabilidad, otra a todo el mundo? Son como no sé cuántos formatos.
Todo esto daña la motivación del trabajador, que pasa gran parte de su tiempo dedicándole a estas tareas, que secretamente no tienen sentido. Y la realidad es que no son necesarias. Bueno, llegamos a lo que hoy está pasando. La burocracia digital del docente. Reuniones en Zoom, reuniones en Meet, graba video, grabas evidencia, prepara las clases, planifica video, como lo que estamos haciendo en este momento, evaluaciones, más evaluaciones, aplicaciones de escalas estimativas, listas de cotejo, preparación de las rúbricas para dárselas a los alumnos para que sepan cómo lo vamos a evaluar. Entonces se prepara nada más en eso, ¿eh? Si le cambian, ya se pierde, reprueba. Acta, boletines, informe, más informe, grupos de WhatsApp, indicaciones, informaciones, de maneras imperativas, grotescas a veces, groseras a veces. Porque si no lo cumplimos, simplemente no trabajamos. No nos dan trabajo. Reuniones inservibles. Y después hay que mandar todas esas evidencias. Copia pantalla de esas plataformas inservibles, compra pantalla, compra más pantalla, manda los trabajos que nos mandan al correo, ya mándalo también para allá. Le llenamos entonces al celular del coordinador, del director, de fotografía, de video, del trabajo que estamos haciendo. ¿Qué creen? ¿Los analizan bien? ¿Lo ven bien? No, le interesa la cantidad de evidencia y que sea el día que usted hizo la clase. Esto es lo que está pasando. Aburrimiento, cansancio, tedio, un estrés total. Hay una conclusión antes de terminar. Primera, transformar un instituto burocrático en un instituto educativo plenamente. Segunda, las administraciones en una sociedad de red deben de llevar a efecto esa expresión, no duplicar aquello que debe ser simplificado. Copias, formatos, actas. Tercero, lo anterior, debe ser consecuencia de una evaluación diagnóstica exhaustiva del estado actual de la burocracia educativa para que es necesario estos documentos. El objetivo fundamental de cualquier dirección eficiente debe ser la simplificación de la burocracia para priorizar lo importante que es enseñar a aprender en nuestras aulas, considerando que esto es lo principal. Bueno, ahora sí me voy. Ahora sí me tengo que ir. Ahora sí tengo que entregar las evidencias y tengo que enviar todo, como lo piden, y las actas. Bueno, muchísimas gracias y espero tener trabajo y que los directivos me contraten. Hasta luego.